Buenas chiques, ¿cómo andan? ¿Qué se cuenta? Bueno, una vez más nos encontramos a la distancia para poder trabajar algunos textos y para poder trabajar dudas. Nosotros en la materia sujetos estuvimos abordando a lo largo de las 4 o 5 clases de Instagram una cantidad de conceptos y me gustaría que en unos pocos minutos pudiera hacer un resumen de eso porque entiendo que no todos han podido estar en las charlas nuestras. También entiendo que a lo mejor es necesario volver sobre algunos conceptos y quizás esta posibilidad de retomar estos temas hace que se puedan fijar, ¿no? Que se puedan fijar y que sean tan importantes no solo para aprobar una materia o para poder tener una buena nota. Me parece que son temas que están muy relacionados con nuestra realidad cotidiana, que están relacionados con nuestra vida, con nuestro hoy, con las problemáticas que como sociedad atravesamos, como argentinos y como pobladores de este planeta. Por eso, eh, hace bastante tiempo, cuando tengo que dar alguna iniciación a las clases de sujeto, eh, en general me interesa mucho primero plantear qué es un sujeto. Y en las charlas que teníamos y tenemos, yo les comentaba que en la filosofía se armaba un binomio muy característico que era estar del lado del sujeto o del lado del objeto. El sujeto era obviamente el ser humano y el objeto lo inanimado. Eh, en realidad, cuando nosotros en el siglo XX y quizás un poco antes empezamos a hacer una relectura de estas palabras, empezamos a ver que la palabra sujeto, por más que se diferencie de la palabra objeto, porque el objeto es algo inanimado, algo inerte, algo que no piensa, algo sin vida, y el sujeto no es eso, también hablar de sujeto en algún punto habla de alguien que está atado a algo, sujetado. Por lo tanto, si bien la diferencia con el objeto es importante, quizás no sea a veces tan significativa. Digo, muchas veces habrán oído a alguien decir, me estás tratando como un objeto o no te pones en mi lugar. Me estás objetivizando. Y, y ahí es donde empieza a aparecer esta dialéctica y este binomio que es el sujeto y el objeto. Nosotros vamos a hablar del sujeto, que a veces puede posicionarse en el lugar de objeto. Generalmente de un modo bastante doliente, porque cuando un ser humano se posiciona frente al lugar de objeto, no piensa, no siente o actúa por lo que el otro le dice. Pero bueno, esto lo van a ver en filosofía, estamos en sujeto, entonces les quería comentar que hay un autor que a mí me interesa mucho, hay muchos autores que vamos a ver y que me interesan mucho, no soy ortodoxo en esto, pero hay un autor que me interesa mucho y lo estuvimos charlando, que es Sigmund Freud. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, la psicología integrada por distintos paradigmas, distintas escuelas. Una de esas escuelas es la creada por Sigmund Freud en Viena a principios del siglo XX. Y Sigmund Freud, con un montón de elementos que se le pueden criticar y cuestionar, eh, hace una cantidad de aportes para su época que eran revolucionarios. Obviamente que hoy, en el 2020,
sentimos que nos quedan cortos, pero a pesar de eso los seguimos trayendo. Es muy raro que no pase un año en el cual en un diario, en una revista, en una tapa, en una entrevista, no escuchen el nombre Sigmund Freud. Y como les conté en la clase de ayer, Sigmund Freud fue considerado por los epistemólogos, los que estudian la ciencia, un hombre que junto con Copérnico y junto con Darwin generan una revolución a nivel mundial. A nivel mundial y en la autoestima de los seres humanos. ¿Por qué? Y una de las cosas que charlábamos era que Copérnico introduce la idea de que el ser humano no es el centro del universo. Por lo tanto, ese egocentrismo y ese narcisismo de un ser humano de creerse dueño del cosmos y del mundo, Copérnico se encarga de defenestrar. Y eso es una herida en su autoestima, en su narcisismo a la humanidad. Freud plantea también algo muy interesante, que es la herida narcisista que produce saber que nosotros no siempre somos responsables, conscientes y dueños de nosotros mismos y de nuestros actos. A veces hacemos cosas, decimos, vivimos situaciones que no son realmente de alguna manera, por decirlo, auténticas desde uno, sino que son enfocadas, impulsadas por un cuerpo extraño, ¿sí? Llamémoslo así si quieren, aunque no se ubica en ninguna parte del cuerpo, que es el inconsciente. Ese cuerpo extraño, que es el inconsciente, es el que lleva a que uno se equivoque, que diga cosas que no quiere decir y meta la pata, que en un chiste esté diciendo más de lo que cree, que sueñe, y que ese sueño que le parece absolutamente absurdo y descabellado, cuando lo empieza a analizar, no es tan absurdo. Un síntoma que es una enfermedad en el cuerpo o en la mente, puede ser una parálisis, una gastritis o simplemente un ataque de pánico, también es una manera de expresar el inconsciente. Y por supuesto los actos fallidos, que muchas veces ustedes habrán escuchado. Lo que ocurre es que se confunda el acto fallido con el lapsus. El acto fallido es todo aquello que hago y lo hago erróneamente, pero sin querer. Cierro la puerta de mi casa y dejo la llave adentro infinidad de veces, y en momentos donde tengo que llegar a algún lugar supuestamente importante. El momento en que al profe, como me pasó a mí, le entrego una prueba con abrochado el papel de las preguntas y el machete. Acto fallido. Algo que hago erróneo. Y después, esos lapsus. Los lapsus son las equivocaciones orales. Querés decirle el nombre a una persona y le decís otro. Querés decir, no sé, en una situación, una vez me acuerdo que alguien contó que en un velorio quiso decir algo así como lo siento mucho y le dijo te felicito a los deudos, ¿no? Esas equivocaciones que hacen que vos querés matarte, Freud va a plantear que son producto de ese cuerpo extraño llamado inconsciente. Por último, el tercer científico que hace una herida grande en el narcisismo de la humanidad fue Darwin, cuando en su teoría de la evolución de las especies hace
un análisis acerca de que el hombre es producto de una serie de procesos que arrancan en el mono. Nacemos del mono, no somos centro del universo y no somos dueños de nuestros actos. Freud, Darwin y Copérnico, tres científicos de distintos momentos que hacen un tambalear a la sociedad y al mundo, y que hoy, estando en el siglo XX, seguimos hablando de ellos. Les propongo, si les parece, en la próxima clase